Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Queridos amigos, lo tenemos a la Virgen del Carmen para que guíe nuestro programa, porque hoy tenemos una invitada especial, muy querida por mí, por nosotros y por muchos que la siguen, porque siempre fue tan valiente Chinda para decir la verdad. Bueno, vamos a hacer un programa especial. Quien les habla, el padre Agustín Spezza, del programa que se llama Zapato de Encuentro, que es un zapato que es del misionero, que sale a buscar la oveja perdida, zapato que pisa la realidad, pero zapato que usa la realidad para subir al cielo, por supuesto, no para escalar puestos mundanos, ni de carne, ni carnales, sino para subir al cielo y para mostrar la verdad, para buscar la verdad y mostrarla a través de esta emisora, porque la verdad es lo único que hay que seguir. Bueno, hoy la tenemos a la doctora Chinda Brandolino, que nos va a hablar de un tema que hay que hablar. El 8 de agosto en el debate republicano se rechazó el proyecto del aborto legal por absoluta mayoría, y eso fue la verdadera democracia, ¿no? Porque si se dice que es el gobierno del pueblo, bueno, ahí sí que se cumplió, fue el gobierno del pueblo. No les salió bien a los que querían estar a favor del aborto, no les salió bien, porque ahí se dio el verdadero gobierno del pueblo. 8 de agosto, fue un día glorioso. Los argentinos, en su gran mayoría, votaron en contra de este crimen, de este genocidio, que no se puede creer que ahora lo tengamos. El 29 de diciembre del 2020, ya cuando ya el pueblo se había expresado, no se sabía por qué, no se entendía por qué hacer lo que fue una farsa, ¿no? Esta votación en un debate, ¿no? No tenían por qué hacerlo porque el pueblo ya se había expresado. Falta de respeto al pueblo, ellos que se babosean diciendo que es el gobierno del pueblo. Mentira que es el gobierno del pueblo, mentira. Es el gobierno de ellos, que no respetan al pueblo y se arrodillan ante los del extranjero. Y un pueblo de rodillas ve al enemigo como gigante, decía San Martín. Bueno, ellos son genuflexos, se arrodillan ante los poderes mundiales. Resultado, el engendro del caso Dupuy, ¿no? Este es uno de los muchos resultados, frutos amargos, ¿no? Tremendo engendro, ¿no? De esto que está pasando ahora con el caso Dupuy. Qué tremendo juicio para los gobernantes de nuestro país. Qué tremendo juicio el de Dios. Porque ahí se va a saber la verdad, ¿no? Después también vamos a hablar con la doctora Chinda del aborto, ¿no es cierto? Y de los 4 principios también de Benedicto XVI y otras cosas más. Porque el aborto es una maldición para nuestro país. Sí. Ha caído la maldición sobre nuestro país. Por eso esto que está pasando, el caso Dupuy y muchos casos más que van a pasar, porque nuestros gobernantes le han dado la espalda a Dios, se han separado de Dios. Y decía San Agustín, el pueblo que cae de Dios cae de sí mismo. Y dura muy poco en lo natural. Al poco tiempo pasa a lo antinatural. La ideología de género es totalmente antinatural. Es el terreno del marxismo, que ama lo antinatural. Para ellos no hay vida natural, porque lo natural son los 10 mandamientos. Lo natural es lo que Dios creó, hombre, mujer, en fin. Hermanos, vamos a hacer un programa especial, le prometemos, con la doctora Chinda Brandolino, a quien le damos una cordial
bienvenida, esperemos que se escucha bien. Nos están escuchando de Radio Murialdo de Mendoza, estuve hablando con un amigo, dice que mucha gente nos escucha, gracias a Dios, en Mendoza, que es FM y AM. También Radio Concepción, Radio Morenita del Valle, de Concepción del Tucumán, mi amigo el padre Apud. Escucha mucha gente en Tucumán y en varios lugares. Y, por supuesto, desde nuestra sede aquí en La Plata, FM Creación, 97.7 para todo el país, para todo el mundo. Me escucha mi sobrino que está en África, misionero, me escucha gente de Roma, de todos lados. Así que espero que llegue bien el programa. Con la gracia de Dios hemos rezado, hemos encomendado este programa a la Santísima Virgen del Carmen. Querida doctora Chinda, bienvenida. Muy bienvenida a nuestro programa Zapato de Encuentro sobre el aborto. Bueno, y escuchó lo que traté de hacer una introducción digna de su charla, de su reflexión. No, gracias, padre, gracias por haberme invitado, aunque este tema es tan doloroso, ¿no? Como usted bien dijo, la legalización del aborto, por más espuria que sea, porque no es legítima, el debate republicano no se respetó, donde todo el pueblo se presentó al debate, y los senadores por amplia mayoría el 8 de agosto del 2018 se expresaron en contra de la legislación del aborto. No se respetó el debate republicano, por lo tanto este gobierno es totalitario, por supuesto. Impuso, dicen además en los pasillos que corrió mucho dinero, así me lo han dicho en los pasillos de tribunales. Eso se corre, escuché yo también. Eso se corre, sí. Que por supuesto, ese es el poderoso caballero es don dinero. Y entonces, por supuesto, fue el mamón, exactamente. Fueron corridos, reemplazados, los senadores, en su mayoría que se expresaron en contra del aborto en 2018, fueron desplazados de sus cargos, ¿no? Todo el aparato político largó sus anticuerpos para separar a esos grandes senadores y senadoras. Y bueno, estos nuevos respondieron al llamado del mamón, podemos decir. De todas maneras, tanto ellos como nosotros sabemos que eso fue una farsa de debate democrático donde no intervino el pueblo, donde se les instruyó a los supuestos representantes del pueblo, probablemente corrió mucho dinero, y la prueba de eso es que en 2 años el pueblo argentino no cambia de pensamiento. Los senadores, 38 senadores, representando 3 senadores cada provincia, se expresaron en su mayoría en contra del aborto legal. En fin, como dice el tango, padre, esa carrera ñata ya la había ganado mi pingo. No, es así. Esa carrera estaba ganada por el pueblo argentino. Y ahora este gobierno totalitario y marxista, les recuerdo a los peronistas que esto no es peronismo, sino que es marxismo puro, como en épocas de Alfonsín les recordaba a los radicales que no era radicalismo sino marxismo puro, ya que tanto esta Cristina como este Fernández y aquel Alfonsín y sus secuaces eran todos marxistas. Recordando, se acuerda en la década de Alfonsín, que Caputo, que era el canciller, fue el principal activista del levantamiento marxista de mayo del 68 de París, junto con la gobernadora Roulet. Entonces, recordar a nuestro querido pueblo argentino que los ideales de los viejos partidos conservadores, radicales y peronistas no existen más. Los lugares políticos los ocupan gente que es pagada, por supuesto, que recibe sus dineros, y que son aprobados en Nueva York. Y se ha tratado de que todos los países periféricos como el nuestro tengan gobernantes marxistas. Hace 40 años que en los lugares centrales de poder se ha tratado de poner gobernantes marxistas usando todo el aparato económico y político para colocarlos en el poder, de manera de someter a nuestros pueblos a gobiernos comunistas que, si la gente ve como es en China, ¿no es cierto? El pueblo no tiene voz ni voto ni ningún derecho. Fíjese que durante esta pandemia el pueblo chino fue totalmente humillado, les hacen la prueba de PCR las veces que quieren, hasta la prueba anal, humillaciones espantosas, ¿no es cierto? Los científicos que murieron desaparecieron inmediatamente, inclusive algunos médicos disidentes desaparecieron, nadie dijo nada. Pero bueno, así es el régimen comunista al que vamos derechamente. Perdón, porque el comunismo, mucha gente no sabe, cree que estamos hablando de política, esto no es política. No, estamos hablando religión,
De religión, claro, esta es Les religión. recuerdo que en el comunismo se prohíbe la religión católica, Ujú, que el comunismo es expresamente, como dice el padre Alfredo Sáenz, ujú, es una religión prácticamente, Claro. porque se pone a sí mismo en lugar de Dios. claro. Es una militancia contra Dios, el comunismo marxista. Y en esa militancia está comprometido Marx, Engels y todos los autores del comunismo. El enemigo del comunismo es Dios nuestro Señor. Y por supuesto es la vida del hombre. Por eso los países comunistas legitiman inmediatamente, legalizan, no sé cómo decir, legitiman está mal dicho, legalizan inmediatamente en sus falsas y espurias leyes marxistas el uso de la anticoncepción obligatoria Ajá. y el aborto. Recordar que el aborto es la principal estrategia para no tener familias, Claro. tener controlado el crecimiento de población y por supuesto negar el derecho de la libertad de los padres, ¿no es cierto? Entonces, hechas estas aclaraciones, sabemos que no fue legítima esta legalización del aborto, que fue espuria, que fue impulsada e impuesta por este gobierno pseudo-peronista, así como por Alfonsín y el gobierno pseudo-radical, que en su momento él firmó, junto con su canciller Rodríguez Giavarini, en el Grupo Río, el pedido de legalización del aborto a nivel internacional. Sí. Bueno, dichas estas aclaraciones, y con esto cerramos, recordar que la política la política de Aristóteles es una obligación del cristiano. ¿Qué es la política? Es buscar el bien común de la polis. Claro. Y recuerdo a mis coterráneos, a mis compatriotas, que Benedicto XVI nos dio la pauta como ciudadanos de los principios inalterables para elegir un candidato. Ah, que son 4, ¿no? Son 4. Yo recuerdo 3 que son en los que he comprometido la vida: respetar la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Por supuesto, el matrimonio del hombre y la mujer son solamente del varón y la mujer. Y nada más. El matrimonio es varón y mujer y nada más. Así dice la Biblia también. Exactamente. Y el respeto de a los padres de elegir la educación de sus hijos y disponer la educación. Y el cuarto principio es la libertad para la expresión de nuestro culto católico. O sea, cualquier gobierno que atente contra estos principios, ningún católico lo puede votar. Ajá, Más allá que probablemente no podamos votar a nadie. Pero les recuerdo que esto es doctrina moral de la Iglesia. Que Benedicto se expresó desde la cátedra de Pedro cuando nos dijo eso. Y lo tenemos que tener en cuenta. Fundamentado como todo lo que ha dicho este Santo Papa Benedicto XVI, realmente. Fundamentado en 2000 años de magisterio en los padres de la Iglesia, en Santo Tomás. Es decir, jamás ha dicho algo Benedicto XVI que no estuviera totalmente fundamentado en 2000 años de tradición. Y además que las encíclicas que hay que definen que es intrínsecamente perverso el marxismo, ¿no? Por supuesto, el comunismo, con Gramsci más perfeccionado, pero... Sí, pero así se expresó justamente León XIII, en Rerum Novarum. Entonces, hay que leer eso. Hay que leer las encíclicas, porque si no nos engañan y nos llevan de las narices. Claro. Y después somos víctimas de esto que hemos puesto en el poder. Queridos argentinos, a las cosas, como dijo en un llamamiento, si no recuerdo mal, Ortega y Gasset, hace muchos años, argentinos a las cosas. Entonces, hechas estas aclaraciones, por supuesto que este espurio instituto político, este armamento político, ha tratado de legalizar e imponer la ley del aborto. Y como dijo el padre, los frutos se ven inmediatamente. En nuestro país ha aumentado enormemente la violencia y ha aumentado enormemente el poder de un movimiento diabólico, satanista, que es el movimiento de mujeres, el movimiento feminista. Es realmente una vergüenza nacional. Una vergüenza realmente, sí. Totalmente. Cualquier persona que haya visto sus encuentros, desnudarse, masturbarse frente a la catedral, prender fuego, exponer las toallitas higiénicas en la catedral, una cosa vergonzosa que toda mujer se ruboriza al ver esos engendros. Como usted dijo, la palabra que usted utilizó, miles de mujeres que son realmente degradación del ser humano, ¿no? No se pueden llamar mujeres, son engendros que viven justamente, el principal motivo de sus vidas es legalizar el aborto, es decir, matar a sus propios hijos. ¿Sabe que al respecto? Después le pregunto. No, sí, está bien. Me acoto algo que se está escuchando, es que
una de las feministas dijo que hay que liberarla a estas dos lesbianas, engendros, por lo que hicieron, ¿no? Hay que liberarlas porque dice Usted que no se tuvieron... dice las que asesinaron al pequeño perdón, Lucio. sí, al pequeño Lucio, de 5 años apenas, hay que liberarlas, dice, porque ellas no tuvieron la oportunidad de abortar durante el niño. Entonces, según fíjense lo degradadas y demoníacas de estas feministas, que defienden una cosa horrible, es decir, legitiman que las mujeres hayan torturado, quemado, amputado los genitales del niño, violado con cosas al pobre chiquito inocente de 5 años, porque no lo pudieron abortar. Realmente son tan criminales las que están adentro de la cárcel como las que pronuncian estos discursos. Y realmente yo sí puedo decir que he estado enfrentado a estos encuentros de mujeres durante casi 20 años, desde el año 2001, que realmente son demoníacas. Son mujeres pobrecitas, depravadas, se desnudan, se pintan. Se besan entre ellas. Sí, se parecen como las películas de antes del lejano oeste, que mal dibujaban a los indígenas gritando y saltando alrededor del fuego. Eso era un juego de niños al lado de ver este espectáculo dantesco, ¿no? Sí. Y sí, realmente también hemos visto que son demoníacas porque cuando justamente era el debate del aborto, hay muchísimos videos de mujeres que han filmado a estas mujeres haciendo ritos satánicos para lograr esa legalización. Yo lo he visto también. Y yo tuve una experiencia adentro del Congreso que fue cómica, cuando al final de mi exposición, al pedido de un senador, expongo un pequeño video del aborto de 1 minuto. Lo vi. Las mujeres estas estaban llenas de pañuelos verdes. No había gente nuestra. Solamente podían pasar las feministas. No las dejaron entrar, seguramente. No las dejaron entrar, a las feministas sí. Y estaban entonces con los pañuelos verdes en sus muñecas y pulseras y levantaban y giraban los brazos haciendo ese ruido tan característico de las serpientes de cascabel. Claro. Fue impresionante. Y realmente he visto su emblema es la serpiente y por eso el color verde, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, lo representan bien. Es terrible para nuestro país, vergonzante, ¿no? Vergonzante tener esta, porque son unas cuantas, son miles, no como dicen 70.000 y 80.000, eso es una exageración, pero unas 2.000, 3.000 mujeres, 5.000 se han juntado. Y el periodismo que le hace por supuesto, el periodismo es pago. No se olviden que el periodismo que tenemos es traidor también. Claro, es un periodismo espurio, es un periodismo al mejor postor. Me acuerdo de un famoso periodista ya en el 2008, cuando iban a hacer el primer aborto en Guernica, por una supuesta madre discapacitada. Resulta que la madre estaba en el programa, yo fui. ¿Ah, sí? Creo que fui con el ingeniero de la Torre, que era el rector de la Católica en ese momento, y con un diputado, no me acuerdo su apellido, Esteves me parece que era. Este famoso periodista nos entrevistó y por supuesto no me dejaba hablar cuando yo explicaba lo que era el aborto. Mostré un muñequito, mostré la foto del chiquito que querían de la ecografía que me dieron los médicos, un hermoso bebé de 7 meses que querían abortar, totalmente viable, y la chica supuestamente discapacitada estaba con un celular y su novio sentado enfrente burlándose. Es decir, porque tenía una pensión por discapacidad por una minusvalía visual, no era discapacitada. Pero bueno, eso fue la burla y cuando termina el programa, que fue bochornoso, por supuesto yo pude hablar, poco que pude hablar se escuchó. En un momento dije, pobre la abuela de este chiquito, porque era la abuela la que pedía el aborto. La abuela de este niño que tenga que matarlo, ¿no? Que pida la muerte de su nieto. Y saltó a los gritos, el periodista es muy famoso. Eso es un golpe bajo, eso es un golpe bajo. Decía, ¿cómo golpe bajo? Golpe bajo es matar a la criatura indefensa. Claro. Le digo, entre el médico, la partera y la madre, a un chiquitito de 20 centímetros de largo que no se puede defender, descuartizaron el vientre de la madre. Eso es salvaje. Claro. Eso es un golpe bajo. No decir la verdad. Y claro que es el nieto de esta pobre señora. Pobre, digo, porque cuando pasen los años y se acuerde que destrozó a su nietito, qué horror. Y es la abuela, como yo soy la abuela de mi futuro nieto, ya que en ese momento mi nuera Cecilia estaba embarazada. Y yo dije, como yo, está embarazada, soy la abuela de ese chiquito que viene al mundo, por más que usted diga, señor fulano, que es un golpe bajo.
fue una vergüenza y cuando terminó el programa, este periodista muy conocido, no quiso hacer comentarios y yo lo miré y le digo, ¿cuántas monedas de plata le pagaron para matar a este nene? Por supuesto no contestó. No contestó, claro. No, claro. Entonces son pagos, son mercenarios, esa es la palabra. Pero bueno, en nuestro país es una realidad el feminismo. Les recuerdo a todos cómo surge este feminismo. El feminismo marxista, por supuesto, surge en la década del 50, mucho antes ya, con Margaret Sanger, a principios del siglo XX. Fue una enfermera que se enrola atrás de la revolución sexual iniciada por los discípulos de Freud, por la Escuela de Frankfurt, el pensamiento de Reich, ¿no? Y Reich, Marcuse y Fromm van a encabezar, entre otros, la Escuela de Frankfurt, la revolución sexual, donde se trata de suprimir el matrimonio sobre todas las cosas. Como decíamos al principio, ellos eran marxistas y es Engels, así como lo dice Gramsci después, quien dice que el obstáculo insalvable para imponer el comunismo es el pensamiento cristiano, es la doctrina católica y el matrimonio monogámico. Entonces, eso lo dice Engels. El catejón. Eso es el catejón en ese sentido. Lo expresa Engels en aquel famoso libro La familia, la propiedad privada y el Estado, que lo edita, si no recuerdo mal, en 1874. Y luego, por supuesto, lo expresa claramente Gramsci, ¿no? Que hay que suprimir el pensamiento, el sentido común católico para poder imponer el comunismo. Clarísimo. Claro. Les recordamos también a nuestros oyentes que Gramsci fue el creador del Partido Comunista Italiano en 1921, que cae preso en la cárcel de Mussolini en la Segunda Guerra, pero Mussolini se respetaban mutuamente porque eran dos intelectuales. Desgraciadamente en la cárcel escribe los lineamientos, que son los cuadernos de la cárcel de Gramsci, donde dice que hay que reemplazar el pensamiento cristiano por otras creencias y convencer a la gente de que ha pensado siempre así, y que si utilizan para ello los medios de comunicación masivos y los programas de estudio, la revolución armada no será necesaria, la revolución marxista se hace sola. Así lo hizo Estados Unidos. Cuando se termina la guerra, recordamos a nuestros oyentes que los ganadores de la guerra fueron aquel eje, ¿no es cierto?, geográfico, Londres, Nueva York, y Stalin en Oriente. De hecho, fueron los tres ganadores de la guerra: el comunismo de la Unión Soviética, Inglaterra en la persona del primer ministro Churchill, y el presidente norteamericano. Confirma esto que les digo el encuentro de Yalta, el famoso convenio de Yalta, donde se firmaron todos los pactos internacionales y sobre todo la distribución, o podríamos decir en criollo, el reparto del mundo entre las tres potencias. Entonces queda, según el encuentro de Yalta, toda América para Estados Unidos, Europa y África para Inglaterra y el resto del mundo para Rusia. En ese momento, por supuesto, el eje Londres-Nueva York, que había generado ya distintos departamentos de gobernanza mundial, como el Consejo de Relaciones Internacionales en Estados Unidos, en ese momento se disponen todos los medios para modificar, justamente en base a los cuadernos de Gramsci, el pensamiento cristiano de Occidente. Fue, yo diría, el primer objetivo que se trata. Y dentro de esa abolición del pensamiento cristiano, por supuesto, recordemos que para imponer el comunismo y políticas totalitarias hay que abolir el Estado-nación soberano. Recordamos a los oyentes que el patriotismo es una virtud cristiana, como lo dice el padre Alfredo Sáenz en su libro Las 7 virtudes olvidadas. Claro. El patriotismo, la patria, la tierra de nuestros padres, lo que le damos sin merecer y debemos defender aún con la vida, nuestra patria, debe ser para estos comunistas abolida. Entonces, se toman todas esas, y para disolver ese Estado, recordemos por favor que las patas del poder en lenguaje humano son tres desde que existe el hombre.
por supuesto, los bienes que haya acumulado, el dinero, el tesoro que permite el tesoro legítimamente habido, ¿no es cierto?, que permite al pueblo evolucionar, las armas y los ejércitos que permiten defender esa soberanía, Claro. y la población, padre, la tercera parte de la soberanía y del poder de la nación es el número, el pueblo. Entonces, para usted quiere imponer una ideología totalitaria y disolver las fronteras y los estados-nación soberanos, lo primero que tiene que controlar es el crecimiento poblacional. Claro, y ahora ¿No es no, cierto? está el aborto. Claro, entonces lo primero es poner el aborto, la ideología de género, que es la castración masiva de la población, todas las campañas de preservativos y control de población, que son el pilar de la disminución de población. Eso se llama política demográfica negativa. Bueno. Bajar la población de un pueblo para hacerla pasto de estas ideologías internacionales y abolir su soberanía. ¿Qué es lo que hemos vivido, padre? Después fragmentarnos entonces. Claro, pero ya está eso hecho. Ya está. Es decir, lo estamos viendo en nuestra cara. ¿Sí? Nos han sacado todo el dinero a través de una deuda externa totalmente espuria. Mira, Macri, todo, sí. Claro, todo. Padre, todos los gobernantes que hemos tenido desde el Genuflexos y... genuflexos al poder, y todos citados en Nueva York, Todos. como bien señaló el doctor Díaz Araujo, todos nuestros pretendientes al gobierno eran citados en la ciudad de Nueva York prolijamente con instrucciones. Entonces, la deuda externa, que es espuria y legítima, y les digo a mis oyentes que lean el hermoso libro La deuda externa de Alejandro Olmos, con orgullo los últimos argentinos que quedaban hicieron juicio al Estado por la ilegitimidad de la deuda y lo ganaron, así lo determinó el juez Ballesteros, pero por supuesto el presidente Kirchner dijo que no quería cuestionar la deuda. ¿Quién? El presidente Kirchner ¿Qué es? dijo que no quería cuestionar la deuda, también lo había dicho Alfonsín. Entonces, con, la deuda externa, con las guerras creadas, el doctor Díaz Araujo también en su investigación sobre Malvinas demuestra cómo el ejército inglés había salido a entrenar sus tropas 6 meses antes de declarar la guerra, como ellos provocaron la guerra para, por supuesto, con la flota de la OTAN, destrozar a la Argentina. Así nos sacaron las armas y desarmaron el país. Y la población, a partir del gobierno pseudo-democrático de Alfonsín, se nos impone a través de esta política demográfica negativa. Entonces, ¿cuáles son los pilares y las leyes? La primera es la ley de educación sexual. Sí. Cuando el presidente Alfonsín y su canciller Caputo prohíben todo el programa de educación magnífico que teníamos en la Argentina, obligatorio, desde primer grado hasta quinto año del colegio, y deja contenidos libres con la sola excepción de educación sexual. Entonces estamos hablando de que nuestros niños reciben educación sexual desde 1987, que es un atropello al principio establecido y confirmado por Benedicto XVI, quitando a los padres el derecho de educar moralmente a sus hijos, quitando la patria potestad. La salud reproductiva es que poner al alcance de toda la población fértil la mayor cantidad de elementos anticonceptivos, y la ley del aborto, que fue la última. En el medio hay varias leyes como el protocolo facultativo de la CEDAW. La CEDAW fue incorporada a la Constitución por la reforma que hizo Menem en 1994, que significa Convención para Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer. ¿Qué significa esto? Y el protocolo facultativo lo firmó Alfonsín y luego lo hizo firmar por el Senado el presidente Kirchner. De manera que los dos se ocuparon de que ese protocolo facultativo pase a ser el decreto reglamentario de esa ley incorporada a la Constitución. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todas las leyes que sostenían nuestra población fueron abolidas y fueron legalizadas aquellas leyes que exterminan nuestra población, y con ese fin. ¿Cómo se logra que la población sea afín al aborto? A través del movimiento feminista. Claro. Entonces me remonto de nuevo, dicho lo que dije, al origen del feminismo, recordando que la primera feminista notable, o sea, hubo algunas feministas a fines del siglo XIX, que son consecuencia lejana de la Revolución Francesa, ya que el marqués de Condorcet, en esa primera revolución demoníaca totalmente masónica,
dice que las mujeres tienen que poder dejar el hogar para militar en la política. Por supuesto, Eta Palm, que fue aquella revolucionaria, después le cortaron la cabeza, la usaron y le cortaron la cabeza, pero luego se concreta a principios del siglo XX, con el movimiento de liberación sexual. Esta Margaret Sanger era hija de un padre irlandés socialista, que jamás dejó a la madre ir a misa, y la chica empieza de joven a militar en el marxismo y tiene un amante que era defensor de el amor libre y la revolución sexual. De manera que ella milita contra el matrimonio, igualmente se casa con Sanger y le hace jurar por escrito que iba a respetar su libertad sexual, de manera que ella se acostó con miles de hombres ricos que le daban dinero, hasta que se acostó con una mujer Goldman y entonces su marido Sanger se divorció. Esta mujer escribe, ella hace el movimiento feminista norteamericano, preside la Liga Eugenésica de Control de Natalidad que le asignó Rockefeller, y Rockefeller, el capitalista más grande de los Estados Unidos, la pone al frente de la Liga Eugenésica para que esterilice en forma obligatoria a cientos de miles de familias pobres. Esta era la marxista, feminista Margaret Sanger. Escribe un libro que se llama El pivot de la civilización, donde dice que los incapacitados, débiles mentales, enfermos, deben ser exterminados a través del aborto porque son una carga para los sectores superiores de la sociedad. Ella era darwinista y sostenía que había razas superiores civilizadas como Darwin y que a las otras razas, es decir, hispanos, negros y demás, había que exterminarlas. Hay que leer ese libro que es vergonzoso. Esa es la autora del movimiento feminista norteamericano. ¿Se llama el libro? El pivot de la civilización. La siguiente seguidora famosa del feminismo es la amante de Sartre, Jean-Paul Sartre, ¿no? Claro, Jean-Paul Sartre, que fue un pobre escritor, realmente un excremento humano, Pablo. Tal cual. Yo tuve que leer obligatoriamente los libros en mi colegio católico. Pero bueno, agradezco porque pude leer de primera mano El horror, La náusea, libros horribles, donde ya no era ateo, sino antiteo. Estudiábamos el antiteísmo de Sartre, donde dice que el hombre es una pasión sin sentido que va desde la nada hacia la nada. Ese era el concepto que Sartre tenía del hombre, y su amante, Simone de Beauvoir, por supuesto lo amaba locamente, y él decía de ella que era su amor necesario pero no suficiente, de manera que ella le tenía que traer las chicas jóvenes del Liceo y de la Sorbona para que él tuviera relaciones con ellas. Y si quedaban embarazadas tenía que llevarlas a hacer el aborto porque Sartre odiaba a los niños. Qué satánico todo esto. Terrible, ¿no? Por eso hay que recordar de dónde viene el feminismo. A la gente, al pueblo, porque... Claro, imagínense. Está siendo engañado el pueblo. Claro, totalmente. El desprecio que ella tenía por sí misma, de servir para todo esto, ser útil, o sea, servir a un varón, servilmente por tener sexo con él, de hacer esa infamia, de llevar las chiquitas y después llevarlas a abortar. Y luego por escrito se burlaban, se trataban de usted, tanto que es así que cuando se publicaron las cartas que ella tenía con Sartre, cuando muere Simone de Beauvoir, una alumna, ex alumna de ellos, se suicidó al ver su nombre vergonzante en esas cartas, ¿no? Imagínense que esto es lo que yo quiero decir a nuestro pueblo, escucha, lo que significaría el sentido de la vida que tenía ese pobre ser que era Simone de Beauvoir. Se despreciaba. Por eso escribe, la única obra famosa de esta mujer se llama El segundo sexo, donde dice, fíjese, ese ser intermedio entre el macho y el castrado que llamamos femenino es una creación de la cultura, de la historia, es una creación del sexo masculino para servirse de él. Debemos privar a la mujer del derecho a ser madre, quedarse en su casa con su marido y sus hijos, porque si no, muchas mujeres optarán por ello. Estas son frases sueltas que me acuerdo de ella. Tenemos que abolir las dos instituciones que hacen que la mujer sea distinta del hombre: el matrimonio y la maternidad. Textuales palabras de Simone de Beauvoir. ¿Y para qué quería que sean distintas? Porque ella quería, por eso quiero aclarar para el pueblo que nos escucha, para nuestros oyentes, que el feminismo de género que inaugura Simone de Beauvoir no defiende a la mujer, sino que es una especie de envidia del hombre, donde quieren que la mujer sea tratada y considerada como el hombre, no quieren lo femenino en la mujer.
quieren que la mujer sea una especie de varón superior al varón natural. ¿No es cierto? Tener, Sí. pero comportarse y ser consideradas como varones sin ningún privilegio de mujer, pero sí judicial para condenar a los varones. Quieren asumir el rol de varones y odian al varón genuino y a la mujer, por supuesto. Eso es el feminismo de género. Por eso son movimientos muy agresivos. Diabólico. Sí, y si usted recuerda todos los escritos que han quedado en las catedrales de los países donde han hecho el encuentro, Claro. hay que matar al macho, matar a tu marido, a tu hijo, a tu hermano, si es varón. Claro. Esas Y escrituras. al niñito Dupuy, que es Y varón. al chiquito Dupuy lo mataron por el odio satánico al varón. Claro. Así lo hicieron estas lesbianas, pero recordamos que no son solo ellas, tendrían que estar presas todas las que aprueban a estas mujeres. Claro, claro. Y esto tiene un precedente, padre, Sí. que fue el también total infanticidio que cometió una tal Romina Tejerina en Jujuy en el año 2003. Ah, sí. Sí, 2003 o 2004. Esta mujer de 18 años, era pobrecita, una feminista, degeneradita también, quería salir, estaba embarazada y ocultó su embarazo y quería salir a bailar, se drogaba, por supuesto, con su novio, y justo le vino el parto, entonces lo parió en el inodoro y le dio, no sé, más de 30 cuchilladas al bebito recién nacido. Por supuesto, fíjese que cuando llega la chiquita, la hermana, la ve en el inodoro, estaba viva la nena en un sufrimiento atroz. Ay, Y Dios. la lleva al hospital, la hermana ¿A la de bebé Romina asesinada? a la bebé asesinada, viva todavía, y la recibe la que entonces era bioquímica, estaba de guardia, la hermana del que fue gobernador, Liliana Fernández, la bioquímica del hospital, y la bautiza con el nombre Milagro Socorro, para que la Virgen la socorriera y le sacara el sufrimiento monstruoso de esa criatura que Eso vivió fue en Jujuy. 70 en Jujuy. Por supuesto, ¿Vivió qué? ¿Vivió después? 72 horas desde el intento de homicidio, pobre angelito. Qué monstruo, realmente. Ese ¿no? monstruo, Romina Tejerina, estaba en la cárcel y las feministas, creo que fue, mire, no me acuerdo si fue 2005 o 2006, estoy casi segura que fue el 2005 el encuentro de mujeres en Jujuy, sí, 2005, donde gritaban por las calles libertad Romina Tejerina, o sea, ¿Qué? felicitando que había asesinado con esa monstruosidad su criatura. Ellas lo festejaban, por eso le digo, muchas tendrían que estar adentro de las rejas, no solo estas dos Claro, que no, mataron sí. al hijo, no Ahí solo está, Romina claro. Tejerina, todas las que aprueban este genocidio, este infanticidio, deberían, si existiera Estar la ley presas, verdaderamente claro. argentina, deberían estar Pero no hay presas. ley en Argentina, no hay ley. En ese momento, pobrecita, no, el pueblo de Jujuy no dejó que se libere, que espero que siga presa esa mujer, la Romina Tejerina, que es maestra de estas monstruas que han, peor, lo han torturado a un chiquito de 5 años, vaya a saber desde bebé, lo deben haber Sí, torturado. sí, sí. Pero algo curioso, también tendría que estar presa la jueza como Por supuesto. responsable. ¿Y por qué no está presa? Porque la Esa jueza mi es pregunta. la que, pidiendo el padre la tenencia del chiquito, se lo dio a esta que se fue con una mujer, le quitó al papá el poder de velar por su hijo, y estas mujeres habían confesado que querían tener al chico por la pensión. Sí, sabía eso. Sí, O por sea, la salió en pensión. los diarios, no Sí, es sí. ningún secreto. Claro. ¿No es cierto? Salió en la información pública. Y esa jueza, sabiendo eso, les dio a los niños. Por eso le digo, muchas de estas tendrían que estar. Y le recuerdo también a nuestro público que no es solo este kirchnerismo enfermo, hediondo, terrible, que hace que realmente es diabólico, sino que el presidente Macri también pidió un préstamo de $200 millones al Banco Interamericano de Desarrollo, mientras debatíamos el aborto, para imponer género en todos los estamentos e instituciones, empezando por el Poder Judicial. ¿Qué significó eso? Que obligó a los jueces a hacer todos el curso de género, y los que se oponían a género eran inexorablemente reemplazados. Todos los funcionarios... O sea, escuchen, Macri, que muchos dicen que Macri es inocente. Por favor, el problema que tiene la Argentina es que tiene, desde que yo tengo memoria, esa conducta. Votan mayoritariamente a un tipo de gobierno, como pasa con los Kirchner, después votan al otro, como Macri. Cuando está un tiempo en el poder, se olvidan y vuelven a votar a los Kirchner, y cuando están los Kirchner en el poder, se olvidan de lo que hizo Macri y vuelven a votar a Macri. No Entonces, tienen memoria. No tienen memoria y no tienen dignidad. Claro. Porque si son católicos, Ese es el problema. deben respetar lo que dijo Benedicto XVI y el magisterio de la Iglesia.
de la verdadera iglesia de la tradición de 2000 años. Es muy triste ver en ciudades íntegras que son católicas y de familias numerosas que siguen votando al presidente Macri. Y realmente, si el pueblo argentino dejara de votar, por lo menos el 80%, si hubiera un 80% de católicos, por supuesto no legitimamos a estos criminales y tenemos que barajar y empezar de nuevo y surgirían verdaderos representantes del pueblo y de otro pensamiento, de un pensamiento católico. Pero mientras el pueblo siga siendo así, votar mayorías que ya mostraron y declararon lo que piensan respecto a esto que es inviolable en el católico. Los que son ateos pueden votar lo que quieran. Imagina que estamos llenos de católicos bautizados, claro, pero son paganos. Nosotros nos estamos refiriendo en esta radio al pueblo católico. Claro. Y no porque tengamos ningún interés, no tenemos a nadie. Desgraciadamente, no tenemos ningún católico al que votar, por lo menos que yo sepa, padre. No yo tampoco, no. ¿No es cierto? Y sí. No es pecado no votar, ¿eh? Y no es pecado no votar. Por favor, no crean que el pecado, que las urnas son el Santísimo Sacramento. Claro, al contrario. Entonces hay que, sobre todo, la libertad religiosa, la libertad de conciencia y proceder de acuerdo a nuestra libertad. Claro. Pero volviendo al terrible tema del aborto, eso es el feminismo. El feminismo es el principal instrumento de poder y el feminismo de género es contratado y pagado por los capitalistas del eje Londres-Nueva York. A los hechos me remito. Yo traje al Senado, cuando fue el debate del aborto, a una ex guerrillera. ¿Se acuerda cómo se llamaba? Que era del movimiento Alfaro Vive, el análogo a Sendero Luminoso de Ecuador, Amparo Medina. Amparo Medina. Amparito Medina, una mujer extraordinaria, fue cuando expuso en el Senado, convertida, gracias a Dios, después que tuvo una gran herida. Ella fue militante marxista activa, nos contó cómo hacían con los sacerdotes católicos en Ecuador, los guerrilleros, cómo los desnaturalizaban, una cosa terrible. Sí. Y además contó en el Senado cómo le pagaban a ella las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas les pagaban en su momento, estamos hablando hace 20 años, $10.000 por mes para motivar a los pueblos, a su pueblo a legalizar el aborto. Ella misma llevó a su mejor amiga y cuando vio lo que sufrió la amiga, que no le dirigió más la palabra en un aborto, empezó a darse cuenta de la realidad del aborto. Crimen tremendo. Entonces, recordar que no hay tampoco ninguna oposición, el liberalismo y el marxismo son las dos caras opuestas y complementarias de la misma moneda anticristiana. Les recuerdo a los católicos que lean, por favor, la declaración del cardenal Villot, que fue cardenal de Pío XI y que escribió su pequeño libro, El liberalismo es pecado. Ah, lo leí, sí. No el de Salvans. ¿Ah? El de el cardenal Villot, estoy hablando. El cardenal Villot, sí. Cardenal desde el magisterio de la Iglesia, explica por qué el liberalismo doctrinal es pecado. Entonces, realmente, si la gente no fuera tan ciega y en cierta manera cómoda de tratar de votar a los dos extremos, liberales y marxistas, pensando que si hiciera un esfuerzo de pensar que hay 1000 otras formas de gobernar su pueblo, que tenemos, como decía Castellani, que pensar la patria. Hay que pensar la patria. Hay que pensar la patria. ¿Qué forma realmente nos representa? Así como hablamos de los caudillos, padre, en otros programas de Rosas. Bueno, el unitarismo es una analogía más o menos lo mismo. El unitarismo es totalmente liberal y les recuerdo a los conservadores liberales de nuestro país que van a misa que Alvear era masón, que Sarmiento era masón, que Mitre era masón, eso ideó. Y que los gobiernos respectivos de Rivadavia, de Sarmiento y demás prohibieron y persiguieron a los conventos religiosos y por supuesto expropiaron gran cantidad de conventos, de orfanatos, de territorios de abadías de la Iglesia Católica. Por eso también ilustro a nuestro pueblo que el sueldo que reciben los obispos no es porque lo dé el gobierno argentino, es una miserable indemnización
por todo el saqueo que se hizo en la Iglesia Católica en la Argentina con estos gobiernos masónicos. Claro. Entonces, ojo argentinos que se dicen católicos, porque si ignoran estas realidades, Claro. como la de Sarmiento, Alvear, Mitre, Rivadavia, que hicieron tanto daño al país para siempre, que componían esas fuerzas unitarias, tendrán que rendir examen en las puertas del cielo. Exacto. No acá. El día del porque, juicio final. como dijo Seineldin, para la verdad el tiempo, pero para la justicia Dios. Claro, A perfecto. Dios la justicia no se le escapa en la puerta del Yo cielo. digo, en el día del juicio, este presidente, el Macri, todos estos presidentes, Tendrán que dar cuenta. tendrán que del dar error. cuenta, serán un juicio terrible, porque han hecho un daño al bien No, común. esta gente que está vergonzosa y diabólica, como Cristina y Fernández, todos estos y los que los acompañan para llorar, Sí, ¿no? sí, para llorar. Pero también recuerdo cuando Macri, por favor recuerden cuando se hacía la señal de la cruz al revés. Falso. Con todo, no, al falso, revés, es un al revés. signo masónico, Claro. padre. Ujú. Y se reía cuando tenía que hacer. Y muchos, lamentablemente católicos que quieren ponerse un parche en el ojo y ver con la conveniencia, decían defendió la vida Claro. contra el aborto. No dijo, prometo defender la vida, no dijo del no nacido. Ujú. Les recuerdo, no se sabe qué vida, tal vez Claro. la vida de las feministas cuando la quieran condenar a muerte, no Claro. lo sé, No se sabe. no Claro. se sabe, pero los hechos, como decía también el padre Castellani, hechos que son varones. Claro. No palabras que son hembras, decía por los hechos. Qué bueno, no sabía eso. así Hechos que son varones, no ¿eh? palabras. Como esto, otra cosa que, escuchándola atentamente, doctora, me da mucha impotencia el pueblo. ¿Cómo las mujeres, por decir, porque esto ataca primero a la mujer, Exacto. no salen como leonas a defender a sus hijos? cachorros? Por o sea, supuesto. ¿cómo no salen a gritar? Que además que sus hijos están siendo corrompidos en Con la todas las ideología de escuelas del género. país con la ideología de género, enseñándoles desde chiquitos a masturbarse, a tocarse, en fin, todo, vencer el pudor más sagrado de las criaturas. Están metiéndose en todos los colegios. Me acuerdo que en un Todos colegio los en el colegios campo fui a confesarlo. enseñándole, rompiendo la bisexualidad inicial, Sí, sí. contra la bisexualidad Una inicial. chiquita me decía, "Ay, que padre, me están enseñando esto", y yo desobedecí, me fui a mi casa, me hicieron firmar el libro. ¿Y por qué? Porque no me quedé en la clase. ¿Y qué daban en la clase? Dos mujeres que se besaban y una niñita chiquita. Niñitas chiquitas. Eso está pasando en todo el territorio de nuestro país, esta ideología de género y educación sexual, que yo he hablado durante los 20 años, padre, Sí. he llevado este proceso en todos lados. Cuando fui inclusive a Mendoza, San Rafael, no me creían que iban a imponer esto. ¿No le creía? No me creían. Los mismos católicos creían que era una fantasía y yo mostraba videos de los países donde ya se impuso, como Suecia y Noruega, ¿no es cierto? Y Estados Unidos. Pero bueno, ahora es una conducta que tiene nuestro pueblo, también para todos los argentinos que nos escuchan. Cuando se puede hacer algo, por comodidad, se deja pasar la ocasión, Sí. se trata de negar, de esconder la cabeza como el avestruz. Y después cuando se toma conciencia es tarde. Tarde. Y eso en todos los ámbitos. Fíjense Sí. que nuestro país es maravilloso, tiene recursos, paisajes de todo tipo, climas maravillosos, recursos de minerales, vegetales, animales, territorios fértiles. Y han dejado, cuando todo el movimiento patriótico argentino hace muchos años, desde hace 60, 70 años, estamos avisando el saqueo de nuestro país, la gente mira para otro lado. Mira por otro lado. Y O ahora, por miedo. y ahora se queja y ya todo ha sido entregado. Claro, sí, todo entregado. Solamente- Y el pueblo no reaccionó. No Es reacciona. más, los políticos salían de ese pueblo con mayor razón. Exactamente. Los falsos políticos. Los ¿verdad? falsos políticos, los políticos espurios que, por supuesto, nada tienen que ver con el concepto de política de Aristóteles, ¿no? No, nada que ver. La búsqueda del bien común de la ciudad, de la polis, eso no existe. Son seres que buscan su beneficio, su dinero, hacerse multimillonarios y se burlan del propio pueblo. Esa casta política debe ser expulsada de nuestro país. No sé Bueno, cuál es el mecanismo. Acá yo veo y noto alguna analogía con lo que pasó en el tiempo de Cristo. Es igual, padre. Es igual, ¿no es cierto? Mire, Es por igual. ejemplo, Herodes. ¿Quiénes son Herodes? Los herodes son todos los políticos que condenan a muerte a nuestros Que chiquitos. odian a Cristo, inocentes. se burlan de Cristo. El mismo Herodes que se burla de Cristo y lo trata de loco,
es la actitud, era el rey el que representaba el poder temporal. Claro. Se burla de Cristo, lo trata de loco, así como a todos los que hemos defendido la vida inocente. Y a usted la han clausurado por todos Por lados. todos lados, es una censura en Google, en YouTube, en todos Entonces, si lados. usted no dijera la verdad, no la clausurarían. Por supuesto, si usted habla de todo lo demás menos esos temas que son cruciales, no le clausuran nada. Por Sí, supuesto, sí, pero a sí. mí no es nada, padre, la persecución que han hecho a los sacerdotes que se han opuesto a la vida. Hay sacerdotes presos y uno que no recuerdo el nombre en Estados Unidos murió en la cárcel hace poco por ponerse a predicar contra el aborto en la calle frente a los abortorios, ¿no es cierto? Ah, Hay muchos y sacerdotes una mujer el presos. otro día que... Sí, fue que- llevada presa hace poquito. Sí, sí, rezaba nada más, mentalmente, Nada ni más, siquiera mentalmente, moviendo los labios. calladamente, estaba ni siquiera mostrando el rosario, se la llevaron presa. Y también un sacerdote holandés cuando Me hizo acuerdo. la homilía por Sodoma, contra Sodoma y Gomorra, leyendo las páginas del Génesis en el exterminio de Sodoma y Gomorra, hablando sobre eso, fue llevado preso. Me acuerdo que justo cuando se eligió en el año, ¿en qué año fue? Que salió la ley 2012, de matrimonio y lo hizo- igualitario, claro, era un jueves, ¿no? ¿Puede ser? Cristina presidente y Macri gobernador de Buenos Aires. Bueno, yo estaba ahí en Mendoza cuidando a mi madre. Y justo Gobernador de Cava, ¿no? ¿Eh? Macri era gobernador de Cava Sí, sí. y Cristina presidente. Ahí está. Ahí No se pierdan ve. la memoria, No, pueblo. no pierdan la memoria. Ellos legalizaron y apoyaron, por supuesto, El el matrimonio homosexual, el mal llamado matrimonio, ¿no? Sí, porque, claro. Bueno, yo estaba ahí justo y me tocó decir la misa en Radio Murialdo. Y me tocó decir la misa y hablé clarito. Miren, esto opina la demoniocracia, porque esto es democracia. Demoniocracia, perfecto. Pero ahora escuchan la opinión de Dios. Justo ese domingo siguiente tocó el evangelio que condena el pecado de homosexualidad. Correcto. Justo. Y también Y lo dije ahí. San Pablo, les recuerdo en una epístola, dice: no entrarán ni los lujuriosos, ni los ambiciosos, codiciosos, envidiosos, ni los sodomitas Claro. al reino de los cielos. Esto no lo dice usted ni lo digo yo, lo dice la tradición cristiana, lo Sí. dice la Sagrada Escritura. Ahora, El catecismo de la el iglesia. catecismo de la Iglesia. El que no quiere creer, no hay problema. Tendrá que dar cuentas ante Dios. El problema, padre, es cuando los que se dicen católicos ignoran esto que decimos. Claro. Y se comportan como no católicos, pero van a misa y comulgan. Claro. Entonces, diga, esto es la analogía, vamos a hacer que usted estaba haciendo recién con el juicio de Cristo y vamos terminando con esto. Al niño lo condenan a muerte al más inocente de los seres humanos, que es el más parecido a Cristo nuestro Señor. Por supuesto. Era totalmente inocente, por supuesto, Dios hecho hombre. Los más parecidos en inocencia al Señor son los niños no nacidos. Claro. Los condenan a muerte, ¿quiénes? Los fariseos. O sea, la iglesia de ese momento. La iglesia de ese La momento, iglesia de ese momento, por es Dios. la iglesia jerárquica Sí. que aprueba todas estas cosas y se calla frente al atropello político. Porque Los Herodes sí, y los gobernantes son los Pilatos. los gobernantes son los políticos. Y los Pilatos, querido padre, Sí, son son los los jueces los jueces. y los Perfecto. sacerdotes que se callan Claro. por miedo. Sí, se lavan las manos. Jueces y sacerdotes y legisladores que se lavan las manos saben que está mal, saben que es un pecado, saben que es contra natura, pero lo aprueban igual porque tienen miedo. 1000 veces en los pasillos de tribunales y asimismo en los pasillos del Congreso me han dicho: doctora, tiene razón, pero tengo miedo. Tengo miedo. Bueno, sí, muchos Eso periodistas es también verdad. tienen razón, pero pierdo mi trabajo. Claro. Entonces, cuando tengan que dar cuentas en el juicio que todos vamos a tener, porque si hay algo que podemos jurar, padre, es que nos vamos a morir. Sí, Es lo único de lo que podemos estar seguros en la tierra. todos. Todos nos vamos a morir y el alma es eterna. ¿Y el día del juicio? Eso es inexorable. Inexorable. A pesar de que lo nieguen todos estos ateos y antiteos, desgraciadamente ellos también se van a tener que enfrentar horrorosamente a ese tribunal, que es al único que le debemos temer. A mí me hubiese gustado que el día en que en las tablas se paró solamente ayer para hablar en contra del aborto. Ubiquemos a nuestra gente. Cuando, ya habiendo ganado en el 2018, el 8 de agosto, el debate republicano, este gobierno espurio y legítimo, aunque sea legal, llamó nuevamente a la legalización del aborto, corrieron todas esos, lo que dijimos al principio, y
por supuesto hubo una manifestación el 28 de diciembre del pueblo católico. ¿Y quién estaba al frente? ¿Quién fue el único obispo que levantó su voz? Monseñor Aguer, que estaba en el estrado hablando y alentando al pueblo católico contra el aborto, que estaba ya quebrado en su salud, había sufrido ya mucho. Él ya había tenido muchos problemas de salud, hubo que acompañarlo, estaba muy cansado. Ninguna otra cátedra episcopal se levantó y habló con el pueblo, alentándolo en la lucha. Bueno, espero que esto sea útil, que este mensaje, que ahora quiero comentar también, padre, que por supuesto estuve en México, porque realmente México es un ejemplo. Usted sabe que va a misa en cualquier estado mexicano los días de semana y las iglesias están llenas, haya 2, 3, Claro. 5 misas diarias, ni hablar las misas del domingo. He estado en iglesias que hay 7 misas del domingo y todas están llenas y hay más de la mitad son Pero varones. ¿por qué eso? Disculpe que le interrumpa. Por Ya los sé. cristeros, padre. Porque los cristeros no hicieron como los argentinos, que todos tienen miedo hasta el más mínimo empleado de cualquier repartición. Todos con miedo. Ellos hicieron todo lo contrario. Salieron a combatir en el buen combate de Cristo, defendiendo a Por Cristo, supuesto. y por eso le llamaban despectivamente cristeros. ¿Qué pasó, en cambio, en el tiempo de Jesús? Arrasaron, no quedó piedra sobre piedra el emperador Tito. Claro. Así va a pasar con Argentina, Con si no nos movemos. Exactamente. A ver, cuenta un poco lo de la historia de Tito. Claro, por supuesto. Disculpe. Cuando condenan a nuestro Señor, ya Cristo, un tiempo antes de su pasión, en el capítulo 24 de San Mateo, es el discurso sobre lo que iba a pasar al fin de los tiempos y el fin de Jerusalén. Y los apóstoles le preguntan, ¿cuándo será eso, Señor? La hora, el día y la hora solo el Padre de los cielos lo sabe. Pero recuerden, primero habrá guerras, rumores de guerras, pestes en todo el mundo. Sí, Y de esto que ustedes ven no quedará piedra sobre piedra. no quedará piedra. Porque abundará la maldad, se enfriará la caridad de muchos. ¿Creéis que cuando venga el Hijo del Hombre habrá fe sobre la tierra? Luego sigue, no importa el resto de la cita, ahora, pero así como dijo nuestro Señor, Así pasó. perdón, olvidé una frase, hay de las que estén encintas o amamantando en esos días. Sí, sí. Las que están en el tejado huyan y los que están en el campo no vuelvan a buscar sus pertenencias. Huyan a las montañas, porque no quedará piedra sobre piedra, no quedará vida. Terrible la advertencia del Señor. Por eso cuando se cruzan las mujeres en su calvario, dice, ay de ti que lloren por Jerusalén. Efectivamente, cuando el Señor habla en ese lenguaje tan especial de la Sagrada Escritura, así como los profetas se referían a su cautiverio en ese momento y al tiempo mesiánico cuando venía Cristo, Cristo se refiere al tiempo de su presencia en la tierra y al último tiempo. Cuando muere el Señor, con ese falso juicio y de esa forma monstruosa, en el año 60 de la era cristiana, el general Tito Livio arrasó Jerusalén, arrasó Judea, no quedó piedra sobre piedra. Se comían a los hijos. Exactamente, y mató justamente a todo el pueblo de Israel que quedaba vivo y se salvaron solos, como dijo Cristo, los que huyeron en las montañas. Así que cuidado, queridos argentinos, lo que estamos haciendo y permitiendo, porque volvemos con el Padre a hacer esa analogía entre los niños asesinados en el vientre de su madre, inocentes totalmente, y el juicio y la condena a nuestro Señor. No permitamos esto. Cuidado, no permitamos esto. Y terminando lo de México, México se levanta cuando el gobierno de Calle a principios del siglo XX, en 1926, prohíbe el ejercicio de nuestro culto, a los sacerdotes de misa, etc. El pueblo asesinan a muchos sacerdotes y el pueblo mexicano en Guadalajara, el estado de Guadalajara, de Jalisco, se levantan en armas, gente humildísima, por supuesto, y ganan la guerra. Claro. Pero desgraciadamente tuvieron misericordia, entregaron las armas y después los masacraron. Pero en esa guerra fueron muchísimos mártires. Joselito Sánchez del Río, un pequeño niño de 12 años, le sacaron la planta de los pies, le pelaron los pies y así, descarnado, lo hicieron caminar sobre la piedra y él caminó cantando
y cuando lo fusilan al lado de su propia tumba dice: viva Cristo Rey y mi Así Madre es. de Guadalupe. Así es. Esa sangre cristera hoy fructifica en los mexicanos que defienden a Cristo, que defienden al bebé. Todos los estados del interior se han opuesto al aborto, Sí. tienen las misas llenas y nosotros debemos aprender de ellos. Y nosotros tenemos muchas veces vacías las iglesias. Por supuesto. Porque no ha pasado, no hemos tenido la Nuestra confesión de cristiana, Cristo, no hemos tenido una nuestra confesión de cristiana. Cristo. Claro. Así que argentinos a las cosas, si queremos salvar nuestra alma, salvar estos bebés, salvar nuestro país, sabemos lo que tenemos que hacer. Sí. Y Dios no se deja jamás ganar en generosidad. Lo poco, mucho que hagamos, Él nos dará el 100 por 1. Así que los espero a todos. Y lo último, cuando estuve en México, acordé con Brenda del Río, una gran defensora de la vida del Estado Cristero de Guadalajara, que ellos se unirían a nosotros todos los 25. Recuerden que el 25 es el Día de la Encarnación, y todos los 25 de mes hemos comenzado en este primer 25 del año 2023 al rosario, a rezar el rosario por la vida. Todos los 25. Empezamos en la parroquia de San Benito y rotaremos en todas las parroquias de nuestra ciudad. Invitamos a todos los que nos escuchan que sigan esta iniciativa. Un mes en cada parroquia de sus ciudades. El rosario derrotará el mal y salvará la vida de nuestros niños por nacer. Así es. El rosario es infalible. Y seamos valientes, no tengamos miedo, por favor. Sigamos lo que dijo Cristo: el mundo os odiará, pero no tengan miedo, no temáis. Yo he vencido al mundo. Eso es lo que quiero que entiendan, queridos hermanos. No hagan caso a los políticos, que engañan todo el tiempo, engañan, mienten. Ustedes son hijos de Satanás y son mentirosos como vuestro Desde padre. el principio, claro. Así que bueno, así lo dice el Señor. Todos los que hacen estas cosas son hijos de Satanás y no les podemos tener miedo. Nuestro Padre es Dios mismo. Muy bien. Un abrazo a Muchas todos gracias. y hasta el próximo programa. Gracias, Chinda. Viva Cristo Rey. Y su Madre de Guadalupe. Eso. Sabe que antes de despedirnos y dar la bendición, Alejandro Geller, nuestro amigo Alejandro Geller, está preparando la Marcha por la Vida, el 25. Así que esta conferencia, más que conferencia, estas reflexiones mejor, estas charlas con la doctora Chinda, que ha sido maravilloso, y le agradezco muchísimo que me haya permitido, van a servir para preparar la marcha de la vida. Por favor, seamos valientes, hagamos historia, si no vamos a nadificarnos, vamos a desaparecer. Muy bien, el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bravo.